Capítulo 7 del libro La armadura de Dios de Madre Nadine. La espada del Espíritu Santo es el título de este capítulo, tomado de Efesios 6:17. Tomen la espada del Espíritu Santo, la palabra de Dios. Hoy vamos a meditar de la página 125 a la página 132 en esta primera parte. Nunca agotaremos la profundidad de este misterio, dice Madre Nadine. ¿Por qué? Siempre hay bastante que aprender. Y esto, por favor, que se nos grabe en la mente y en el corazón. Siempre hay mucho que aprender. Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre, Hebreos 3:8. Así que la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y siempre. El Espíritu Santo usa la palabra de Dios para guiarnos, para enseñarnos. Y la palabra de Dios es Jesús, que se hace carne. Por eso, en la comunión del Espíritu Santo tenemos que vivir unidos a Jesús. Permanezcan unidos a mí, dijo Jesús, porque sin mí nada pueden hacer. Yo soy la vid, ustedes son los sarmientos. Estamos en un tiempo donde escuchamos mucha palabra de Dios por todos lados. Hoy nadie puede decir que no escucha la palabra de Dios porque se escucha por todos lados. El problema es ¿cómo la estamos escuchando? Para hablar de palabra, el concepto de palabra, hay en la Biblia tres formas. La primera de la lengua hebrea en el Antiguo Testamento, que es dabar, que significa palabra. Luego aparece la palabra griega que usa Juan, logos, que nosotros traducimos como palabra. Pero en el griego hay otro concepto de palabra, que es rema. Cuando Pablo usa el concepto rema para hablar de palabra, nos está diciendo que nosotros nos debemos de apropiar de la palabra de Dios, debemos hacer nuestra la palabra de Dios. Y el mejor ejemplo de esto es María, nuestra madre. Hablábamos anteriormente cómo María dice, hágase en mí según tu palabra, y con esto María nos enseña a ser receptivos de la palabra de Dios. Hacer rema la palabra de Dios como María es vivir, como decía Santa Isabel de la Trinidad, que ya fue mencionada anteriormente, como una nueva encarnación del Verbo en nuestro corazón. Haz en mí, decía Santa Isabel de la Trinidad en su gran oración que lleva por título Elevación Trinitaria, le decía, haz en mí como una nueva encarnación del Verbo, al Espíritu Santo. Cuando yo hago rema la palabra de Dios, pido que se encarne en mi corazón como se encarnó en el vientre de María. Como la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y siempre, Madre Nadine nos recuerda que aunque nosotros cambiemos, la palabra de Dios siempre es la misma. Pero eso no quiere decir que la palabra de Dios nos diga lo mismo siempre. La palabra de Dios es nueva siempre, así que un mismo verso de la Biblia nos puede decir muchas cosas según la situación en la que nos encontremos. Yo puedo leer hoy un pasaje de la Escritura y que hoy me diga una cosa y mañana leer ese mismo pasaje y me va a decir otra cosa y así va a ser siempre. ¿Por qué? Porque aunque la palabra de Dios es la misma, la palabra de Dios se renueva constantemente en nuestro corazón, hablándonos aquello que nosotros necesitamos escuchar. ¿Qué necesitamos? La unción del Espíritu Santo. Pues en ustedes permanece la unción que recibieron de Jesucristo y no necesitan que nadie venga a enseñarles. Él les ha dado la unción y ella les enseña todo. Ella es verdad y no mentira. Así pues, quédense con lo que se les ha enseñado. Y ahora, hijitos, permanezcan en él. Estas las palabras que usa San Juan en su primera carta, al capítulo 2, los versos del 27 al 28. La unción del Espíritu es maestra. Nos enseña, dice San Juan. Nos enseña.
y que enseña verdad y no mentira. Esto no quiere decir en ningún momento que yo me separe del magisterio ni de la tradición de la iglesia. Al contrario, la unción del Espíritu Santo me une más a la revelación. ¿Por qué? Porque la revelación es verdad y todo lo que el Espíritu Santo dice es verdad y no mentira. Solo pensemos en algo práctico. ¿Cuántas revelaciones privadas la iglesia ha autorizado? ¿Y qué es lo maravilloso? Ninguna se contradice, sino que se confirman y se fortalecen una con la otra. ¿Y qué nos recuerda las revelaciones privadas? Lo que ya nos dice la Sagrada Escritura. No nos vienen a decir nada nuevo. Nos dicen lo mismo de otra manera. ¿Por qué? Jesús lo dijo, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Por eso María sigue diciéndonos, hoy hagan lo que Él les diga. Hagan lo que Él les diga. Esta comunión con Jesús es comunión con el Padre y con el Espíritu Santo. Es comunión con toda la Santísima Trinidad. Y al tener comunión con la Santísima Trinidad, empezamos a desarrollar una relación personal con cada una, valga la redundancia, de las personas de la Santísima Trinidad, una relación singular con cada una de ellas. Nos relacionamos con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, y nos damos cuenta que cada persona de la Santísima Trinidad nos lleva a conocer a otra persona. Jesús, por el Espíritu Santo, siempre nos lleva al Padre. El Padre en el Espíritu Santo nos lleva a Jesús y ambos en comunión de amor nos enseñan a tener relación con el Espíritu Santo. Y esto es maravilloso. Otra vez, silencio. Se nos aconseja hacer silencio para poder escuchar al Señor, para poder escuchar su palabra. Se nos pide que, como dice el Salmo 81, verso 14, escuchemos. Ay, si mi pueblo me escuchara, si Israel siguiera mis caminos. El Señor nos dice a nosotros hoy a través del Salmo, escúchame y vas a poder seguir mis caminos, escúchame y vas a poder hacer mi voluntad, escúchame y estarás en comunión conmigo. Una unión que, como se nos enseña en la página 128, es transformadora. La unión con el Señor siempre transforma. Y transformación es un cambio constante, constante. Esto es importante. El Espíritu Santo es el santificador. Los padres de la iglesia, hablando de la epíclesis eucarística, la invocación del Espíritu Santo sobre las especies del pan y el vino, decían, todo lo que el Espíritu Santo toca lo santifica. Y si eso lo aplicamos a nuestra vida, tiene el mismo sentido. Todo toque del Espíritu Santo nos debe santificar, nos debe transformar. Así que hacer un buen examen de conciencia y a preguntarnos si nuestra vida se está transformando y se está santificando, porque de nada sirve hablar de tantas experiencias del Espíritu Santo si no hay frutos. ¿Qué dijo el Señor? Por sus frutos los conocerá. ¿Cuál es la mejor forma de crecer espiritualmente? Acercándonos a la palabra de Dios, bebiendo de la palabra de Dios, comiendo de la palabra de Dios. Come de este pan y sáciate con ella, nos diría hoy el Señor. Come de este pan y sáciate con ella. Ella, su palabra. Porque como dijo Jesús al demonio en el desierto, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Conocer y amar en la Sagrada Escritura, en el hebreo original, es el mismo verbo, la misma palabra. En la medida que conocemos su palabra, lo amamos a Él, y en la medida que lo amamos, lo conocemos. La Santísima Trinidad que nos habita, que obra en nosotros y se manifiesta también a través de nosotros. Estamos llamados, como decían los padres de la iglesia,
a tener amistad con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y en la medida que crecemos en esa amistad, en esa misma medida, somos santificados y somos transformados. En esa medida, los dones del Espíritu Santo se activan. Y esto es maravilloso. Se activan a través de la palabra de Dios. Se fortalecen, crecen. Y en esa misma medida también la Sagrada Escritura va tomando vida. Y esto para mí es importante, tomando vida. La palabra de Dios se vuelve viva y cuando se vuelve viva es eficaz. Y es eficaz porque actúa. Y actúa, como dice el Evangelio de Marcos al final, con los signos, con los prodigios. Jesús, que es la palabra viva, acompaña la predicación de la palabra por el Espíritu Santo con signos y con milagros. Debería de ser común y cotidiano ver milagros, signos y prodigios con la proclamación de la palabra de Dios. Y si no lo estamos viviendo, a empezar a pedir esta gracia, a empezar a pedir esta gracia, porque el Señor prometió cosas más grandes que las que yo hice, harán los que crean en mi nombre. Silencio, otra vez el silencio. Necesitamos silencio para escuchar a Dios, necesitamos silencio para escuchar su palabra. En un mundo lleno de tanto ruido, se nos invita al silencio para escuchar a Dios. Y no solo para escuchar a Dios, para escuchar a los otros, que ya es bastante. Vivimos tan dispersos y tan distraídos que ya no somos capaces ni de escuchar a otro. Estamos hablando con una persona con el celular en la mano. Vamos a algún lugar a que nos atiendan y ya ni siquiera vemos a la cara a la persona ni sus ojos. Ya ni sabemos quién nos atiende porque hablamos poniendo nuestra mirada en un celular, en un dispositivo. Si ni en lo natural somos capaces de escuchar y de contemplar, ¿cómo queremos que esto pase en lo sobrenatural, en lo espiritual? Necesitamos regresar al silencio. Solo en una atmósfera de silencio, dice Madre Nadine, hay revelación y los dones fluyen. Hay revelación y los dones fluyen. Atención para los grupos de oración, para las comunidades. Llenamos los programas de un montón de actividades que no son malas en sí mismas. Pero hay predicación, hay testimonio, hay alabanza, hay oración vocal. Preguntémonos cuántos momentos de silencio hay en nuestros programas de oración, de grupo, de comunidades, de asambleas, y nos vamos a dar cuenta con tristeza que no hay muchos. Tengamos presente esta palabra de una mujer que vivió una vida carismática y mística muy grande, Madre Nadine. Sin silencio, sin una atmósfera de silencio, no fluyen ni las revelaciones ni los dones. Sofonías 1:7. Reina el silencio delante del Señor, pues se acerca su día. Apocalipsis 8:1. Cuando el Cordero abrió el séptimo sello, se produjo en el cielo un silencio como de media hora. Un salmo que a mí me gusta mucho porque habla de contemplación. Salmo 46:11. Deténganse y reconozcan que yo soy Dios. El silencio. Y podríamos citar muchísimas citas bíblicas que hablan del silencio. Es importantísimo en la vida de oración. Es capital en la vida espiritual. Dios ama el silencio. Y Dios nos invita a estar en silencio para recibir su revelación, para escuchar lo que Él quiere revelarnos a nosotros, para escuchar lo que Él quiere compartirnos a nosotros. Otro de mis pasajes favoritos en la Sagrada Escritura, Oseas 2:16, la conquistaré, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Me encanta este pasaje porque el Señor, si nos lleva al desierto, es para hablarnos al corazón,
para conquistarnos, para seducirnos. Dios nos quiere llamar al desierto para que vivamos en el silencio. Estamos siendo llamados al silencio para oír a Dios, dice Madre Nadine, para conocerlo y para tener una experiencia de Él. Dios está tratando de prepararnos a nosotros, su iglesia. La iglesia siempre ha sido preparada en el desierto. La iglesia siempre ha sido renovada en la espiritualidad del desierto. No hay que tener miedo a las experiencias del desierto. ¿Por qué? Porque ahí se fortalece, porque ahí hay experiencias nuevas, porque ahí hay vitalidad, porque ahí hay unión con la Santísima Trinidad, porque ahí Dios quiere tratar con nosotros. Pidámosle al Señor la gracia del silencio. Pidámosle al Señor el don del silencio y podremos crecer en la revelación y en los dones del Espíritu Santo. Que así sea, en el nombre de Jesús. Amén.